Vamos a empezar estas sesiones de historia de la filosofía para preparar las pruebas PAU en Cataluña. Y antes de empezar con el temario, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver cómo es el examen, qué vas a tener que responder, qué autores te salen y cómo hacer un comentario de texto. Entonces, este es el examen que salió en junio de 2022 o en septiembre, ahora no recuerdo bien, pero bueno, que es del 2022. Y entonces la estructura va a ser la siguiente. Vamos a bajar. Lo primero que hay que resaltar es que tú puedes pedir el examen, los enunciados en castellano, si quieres, no pasa nada. Pero filosofía, aunque tú tengas los enunciados en catalán, si te sientes más cómodo o más cómoda, puedes hacerlo en castellano. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, al principio ya nos ponen, ¿no?, que vas a tener 3 ejercicios. Entre las páginas 2 y 5 encontraréis el ejercicio 1, en la página 8 el ejercicio 2 y en la página 10 el ejercicio 3. En cada ejercicio vas a encontrar opción A y opción B. Tú puedes escoger cualquiera de las opciones en cualquier pregunta. Es decir, a lo mejor en el ejercicio 1 te va mejor hacer la opción A, en el ejercicio 2 a lo mejor te va mejor hacer la opción B y en el ejercicio 3 a lo mejor otra vez te vuelve a ir mejor hacer la opción A, ¿vale? Es decir, no es necesario que si empiezas en el ejercicio 1 escogiendo la opción A, obligatoriamente tengas que hacer todo el examen siguiendo la opción A, ¿vale? Puedes ir cambiando. Y este es uno de los cambios que se introdujeron a raíz del confinamiento, ¿vale? Porque antes sí que si escogías la opción A tenías que hacer todo el examen opción A, si escogías opción B tenías que hacer obligatoriamente todo el examen opción B, pero pues eso, desde hace un par de años, pues no, puedes escoger, puedes ir saltando de opción. Lo que sí que es verdad es que en el ejercicio 1, que consta de un texto y de 3 preguntas, sí que tienes que hacer las 3 preguntas correspondientes a esa opción. Ahora lo veremos. Es decir, si tú escoges la opción A, pues tienes que hacer las 3 preguntas relacionadas con la opción A. En el ejercicio 2 ya puedes escoger la opción que tú quieras. En el ejercicio 3 otra vez, la opción que tú quieras. ¿Vale? Pero bueno, vamos a verlo. Bien, pues eso, el ejercicio 1, que vale 6 puntos en total. Lo que nos vamos a encontrar siempre en el ejercicio 1, tanto de la opción A como de la opción B, es un texto relacionado con uno de los autores de las pruebas. Los autores que salen son Platón, Descartes, Hume, Kant, Mill y Nietzsche. ¿Vale? Por lo tanto, esos son los autores que tenemos que trabajar durante las sesiones preparatorias de filosofía. ¿Vale? A lo mejor en las clases ordinarias también se habla de otros autores, ¿no?, de Aristóteles, a lo mejor, etcétera, pero solamente como conocimiento base. Nosotros nos vamos a centrar en estos 5 o 6 autores que salen en las distintas convocatorias. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el primer texto. Ya nos ponen, ¿no? Escoja una de las 2 opciones, A o B, y responde a las 3 preguntas de la opción que has escogido. En este caso, en la opción A, como veis, es un texto más o menos larguito, ¿vale? Siempre suelen tener la misma extensión más o menos. Y entonces, en esta serie 3 del 2022 salió Nietzsche, que es el último autor que vamos a trabajar. Entonces, como ves, luego ya te pone pregunta 1. Las preguntas estas relacionadas con el texto siempre son las mismas. La pregunta 1, que nos dice expliqueu breument entre 80 i 120 paraules les idees principals del text i com hi apareixen relacionadas. ¿Vale? Aquí, en esta pregunta, simplemente es hacer un resumen de lo que nos dice el texto. Esto cuando vayamos haciendo exámenes con la práctica ya os iréis acostumbrando, ya lo irás puliendo, ¿eh? Pero aquí solamente tenemos que hablar de lo que hay en el texto. A lo mejor tú sabes que este texto está relacionado con otra cosa que hemos visto
estudiando su teoría, etcétera. Pero no aparece en el texto. Entonces, eso no lo vamos a poder poner aquí. Y es un error muy común que hacéis. Para eso, como veremos, ya tendremos la pregunta 3. En la pregunta 1 solamente hay que hacer un resumen de lo que dice el texto. Y, como veis aquí, es un resumen de unas 80-120 palabras. O sea, unas 8-12 líneas como mucho. ¿Vale? Pero como te digo, lo iremos practicando. Pero simplemente es eso, hacer un resumen. ¿Qué dice el texto? Yo aquí muchas veces os hago el símil de si tú vas a ver una peli al cine, ¿no? Por ejemplo, y te encuentras a alguien y alguien te dice, ¿de qué va la peli? Tú no le explicas toda la película, ¿no? Dices, ay, pues mira, pues la película va de una chica que decide viajar a la India y ahí descubre que, yo qué sé, que sus antepasados también eran indios. ¡Pam! Y ya has explicado de qué va la película, pero no la explicas toda, ¿no? No dices, ay, pues mira la chica que trabajaba en no sé dónde y un día descubrió que tal y se fue en la India y allí conoció a no sé quién. No haces eso, sino que vas al grano, lo explicas muy brevemente. Pues esto es lo que tendríamos que hacer en esta pregunta 1. ¿De qué va el texto? Y fuera. ¿Vale? Luego, pregunta 2. Te dejan el espacio, para escribir. O sea, ya ves. Una página entre los dos cachos a lo mejor o incluso menos. La pregunta 2, pregunta de vocabulario. También, esto siempre sale en este ejercicio 1. ¿Vale? Que nos ponen a lo mejor una palabra o alguna expresión o algún pequeño fragmento del texto y nosotros tenemos que explicar qué quiere decir el autor con esas expresiones. Y fíjate que aquí también ya te ponen entre 5 y 30 palabras en cada caso, o sea, tampoco nos podemos enrollar aquí. Y siempre tenemos que ir al texto, por mucho que tú sepas qué significa, no sé, ahora aquí porque nos ponen dos expresiones, ¿no? Pero imagínate que te pongan la palabra carro. Tú sabes lo que es un carro, pero a lo mejor en el texto no significa ese carro, ¿no? Ese vehículo tirado por animales con 4 ruedas, que bla, bla. A lo mejor en el texto no significa eso. Por lo tanto, siempre tenemos que ir al texto. ¿Vale? Y aquí, pues eso, nos pone que qué quiere decir el autor con rellotge d'arena de la existencia y ets una volta de pols de la pols. ¿Vale? Y tenemos que responder las dos. ¿Vale? Son 0,5 por cada respuesta correcta y eso muy brevemente, entre 5 y 30 palabras. O sea, no hay mucho más. ¿No? Y luego la pregunta 3, aquí sí que es donde nos tenemos que enrollar. Aquí lo que van a hacer va a ser escoger un fragmento del texto y te van a decir que lo contextualices y que lo relaciones con las partes de la teoría del autor que estén relacionadas. ¿Vale? Por ejemplo, nos dice: expliqueu el sentit i la justificació segons Friedrich Nietzsche de la següent frase del text. Nos dan una frase del texto i nos dicen: a la resposta us heu de referir als aspectes del pensament de Nietzsche que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text. Esta es la diferencia realmente entre la pregunta 1 y la 3. En la 1 solamente vamos a hablar de ese fragmento que tenemos ahí, vamos a explicar, hacer un resumen del texto, pero en la pregunta 3 ya podemos relacionar ese texto con otras cosas de su teoría que nosotros sepamos. ¿No? A lo mejor cuando veamos, es que hemos hecho este texto de Platón, que aquí me habla sobre, no sé, sobre la ciudad, y entonces a lo mejor tú puedes relacionar la ciudad con el tema de las almas, por ejemplo, porque está realmente directamente relacionado. ¿Vale? Ya lo veremos. Pero aquí es eso. Y aquí es la pregunta en la que te tienes que enrollar. Ya nos dice, fíjate, nos dice, tienes que empezar a escribir en esta misma página, pero si no os cabe, porque a ver cuánto espacio dan, claro, da muy poco espacio, si no, pues en las páginas 6 y 7, pues puedes seguir escribiendo. Realmente aquí tienes muy poco espacio para relacionarlo.
Y esta sería la opción A. La opción B es exactamente lo mismo, un texto más o menos igual. En este caso pusieron a David Hume. Vale, pues tenemos lo mismo. Pregunta número 1, hacer el resumen, ¿no? Explicar brevemente entre 80 a 120 palabras lo que nos dice el texto, las ideas principales. Tenemos también la pregunta 2, en este caso fíjate que nos ponen no expresiones tan largas sino palabras. ¿Qué quiere decir en el texto contigüidad y qué quiere decir en el texto impressions? Y luego la pregunta número 3, que es la de enrollarse. ¿No? Pues también relacionado con el texto, cogen un fragmento del texto y nada, pues qué quiere decir Hume con esto y con qué parte, y por qué lo dice, ¿no? Con qué parte de su teoría está relacionado. ¿Vale? Y podemos mencionar cualquier cosa que esté relacionada a eso, aunque no esté en el texto que ellos nos han puesto. Y aquí, pues fíjate que nos dan pues más espacio. ¿Vale? Sobre todo mucha atención porque a veces los nervios nos traicionan. Y fíjate que en la opción A nos decía, tú puedes empezar a escribir aquí, pero si no te cabe todo, puedes empezar en la página 6. O sea, cuidado de no empezar aquí. Por ejemplo, has escogido la opción de Nietzsche de no seguir escribiendo aquí, sino de seguir escribiendo aquí. Ya nos lo pone. Aquí podéis poner, seguir con la pregunta 3 del ejercicio 1, no en el otro espacio. Bien, pues aquí es eso, Escogemos texto A con sus correspondientes preguntas o texto B con sus correspondientes preguntas. Luego nos vamos al ejercicio 2. Aquí nos dejan todo el espacio. También, ejercicio 2 puedes escoger o la opción A o la opción B. Y siempre el ejercicio 2 se va a tratar de comparar un autor con cualquier otro. Por eso, muchas veces en los cursos, si tú haces el curso entero de segundo de bachillerato y eso en un instituto, depende del profesor, pues aparte de los 5 autores que salen, te pueden explicar otros autores, ¿no? Aristóteles o filosofía medieval, que por ejemplo aquí en Cataluña no sale. Lo que sea, más que nada para poder hacer esta pregunta pues con más opciones. Pero que estudiando los 5 autores que nos salen, o los 6 autores que nos salen, lo podemos hacer sin problemas. Aquí tendrías que escoger o la opción A, que nos dice compareu la concepció de Nietzsche sobre la moral amb la concepció sobre la moral d'un altre autor destacat de la filosofía de la historia de la filosofía occidental. O sea, Nietzsche veremos que hablará de la moral, y entonces tú puedes comparar las ideas de Nietzsche con otro autor. Aquí puedes usar o autores que piensen totalmente distinto o autores que piensen igual, pero que a lo mejor uno le añada algún matiz o lo exprese de manera distinta. La cuestión es compararlo. Entonces, pues aquí la táctica sería empezar pues explicando cuál es la concepción de Nietzsche sobre la moral y luego decir, por otro lado, el autor tal no está de acuerdo con Nietzsche o no piensa igual que Nietzsche porque tal. Explicamos la teoría de ese autor sobre la moral. O comparte las ideas de Nietzsche, pero además añade que bla, 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 bla. ¿Vale? Y en la opción B es exactamente lo mismo. Lo que pasa en este caso, pues escogieron a Hume, comparó la concepció de Hume sobre la ment amb la concepció sobre la ment d'un altre autor. Lo mismo, podemos escoger autores que sean opuestos o autores que piensen más o menos lo mismo y se complementen. Vale 2 puntos. Entonces aquí pues nada, ¿no? Podríamos comparar Nietzsche con Kant, Hume con Nietzsche, con cualquiera de los que vamos a estudiar lo podemos hacer. Y es eso, y aunque tú en la pregunta número 1, en el ejercicio 1, hayas escogido opción A, por ejemplo, hacer el texto de Nietzsche, tú aquí podrías escoger tranquilamente hacer el texto o la pregunta relacionada con Hume o comparando con Hume. No hay ningún problema. Y como veis también os deja aquí mucho espacio. Y luego finalmente la pregunta 3, que quizá, aunque no lo parezca, también es un poco complicada, es como un texto argumentativo. Como hacer un texto argumentativo. También tienes 2 opciones, puedes escoger la opción que quieras.
Y normalmente siempre te van a pedir que argumentes si estás de acuerdo o no con alguna afirmación. Por ejemplo, aquí en la opción A nos dice: expliqueu si esteu d'acord o en desacord amb l'afirmació següent, Déu ha mort. Responeu de manera raonada. ¿Vale? Este Déu ha mort es una afirmación que hizo Nietzsche, que ya veremos en su momento, ¿vale? Pero simplemente decir si estás de acuerdo o no. Bueno, simplemente. Y la opción B, pues también, ¿no? Si estás de acuerdo o no con la afirmación esta, fíjate que ya es un texto más largo. La cuestión es que en esta pregunta no solamente vale decir, ay, pues sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que fíjate que nos pone que responder de una manera raonada, es decir, lo tenemos que argumentar. Y argumentar no significa solamente decir, ay, yo sí, pues sí, yo estoy de acuerdo porque en invierno hace frío. Y ya está. O no, yo no estoy de acuerdo porque hace calor. No. Tenemos que aportar además ejemplos. ¿Vale? Siempre. Ah, pues Déu ha mort. Ah, pues sí, estoy de acuerdo porque, no sé, me lo invento. Porque la religión cada vez atrae a menos gente. Por ejemplo, se ha comprobado pues que últimamente en Semana Santa ya hay muy poca gente que vaya pues a las celebraciones o a todas las celebraciones, o porque las bodas, los matrimonios religiosos pues cada vez también van bajando. Yo qué sé, hay que aportar ejemplos, ¿vale? Y entonces aquí lo haríamos, ya lo iremos practicando también cuando hagamos exámenes, pero aquí tendríamos que hacer pues eso, ¿no? Una introducción, el desarrollo de tu idea y una conclusión. Pero siempre, siempre, siempre aportar ejemplos. Porque si no es muy fácil decir, ay, sí, yo sí que estoy de acuerdo porque hace frío. O no, no estoy de acuerdo porque hace calor. Y chimpum, ¿no? Y tampoco es eso. Y es lo que quieren es ver que sepáis defender vuestras opiniones. ¿Vale? Y entonces pues también nos van a dar aquí pues casi más de una página que tampoco hay que ocuparlo todo, ¿eh? Pero para que eso, desarrolléis este tema. Y este es el examen de filosofía de las PAU aquí en Cataluña. Como veis también pues ya tienes aquí las puntuaciones. El ejercicio 3 vale 2 puntos. El ejercicio 2 vale 2 puntos. El de comparar. Y el que más vale es el ejercicio 1. ¿Vale? Y pues eso, pues este es el examen. Fijaros que del ejercicio 1 la pregunta 3 vale 3 puntos, o sea, la de desarrollar. La pregunta 2 vale 1 punto y la pregunta 1 vale 2 puntos. O sea, aquí lo tenéis. Y nada, pues como os digo, nosotros iremos repasando, iremos haciendo exámenes de otras convocatorias para ir puliendo y para ir pillando el ritmillo.